Lo que les comentaba hace un momento respecto ahorita que comienza junio, pues es interesante ver qué es lo que depara, por lo menos estadísticamente, o lo que hemos visto a lo largo de la historia, para qué sectores. Todos los sectores tienen ciclicidad, y pues todo esto, conforme se va ampliando la muestra de años, pues se vuelve una muestra más significativa, ¿no? Se vuelve un dato más significativo y sí nos puede dar cierta guía de lo que puede venir en el mes. Para empezar, para el S&P 500, vean el desempeño de los últimos 10 años, de 2011 a 2020, es el precio inicial y el precio final, o el valor inicial y el valor final del año. Este es el cambio en unidades o en puntos, y este es el cambio porcentual a lo largo de ese año en el mes de junio. Estamos hablando del mes de junio. Entonces, en promedio, en el mes de junio, en los últimos 10 años, ha subido 1.15% el S&P 500. Cada junio, 1.15%. El promedio de las mejores subidas que ha tenido en el mes ha sido del más 2.74%, y la peor caída ha sido del menos 2.14%. De esta muestra de 10 años, 7 han sido positivos y 3 han sido negativos. De los positivos, en promedio subieron 2.37%, y de los negativos, en promedio bajaron 1.70%. Entonces, digamos que pues la estadística favorece el rendimiento positivo en los últimos 10 años. Si vean el máximo, por ejemplo, la máxima subida fue precisamente en 2020, pues fue después de lo del tema del COVID, más 5.78, y previo, 2019 también ya había sido muy bueno, 7.71, es lo que llegó a subir, y de hecho vean cómo cerró básicamente en máximos en junio del 2019. Podemos tener también una situación en la cual el mercado pueda tener una caída importante, pero al final la peor caída en promedio ha sido del 2.14. Vean que en 2011, en junio 2011, llegó a caer 5.93, y al final cerró con menos 1.83. Entonces recortó gran parte de esa caída. Y una vez que se concluyen 100 días del año para el S&P 500, cuando el rendimiento es mayor al 10%, o sea, es decir, en los primeros 100 días del año, y que el S&P 500 haya subido por lo menos el 10%, la estadística nos sugiere que el resto del año todavía es muy probable que siga subiendo. Vean, en promedio, aquí están todos los años desde 1950, como al día 100, pues había subido 11%, 32%, 14%, etcétera, siempre más del 10%. Y vean lo que le deparó para el resto del año. Para el resto del año, en promedio, subió 8.6%. De total de la muestra, el 84% de los años fueron positivos para lo que restaba a partir de los 100 días para el resto del año. Entonces, de otra forma, o por decirlo de otra manera, podríamos decir que si se mantiene vigente esta estadística y se respeta y se sigue manteniendo como lo hemos visto hasta el 2021, podríamos esperar un 8.6% adicional de rendimiento para el S&P 500 de aquí a lo que es el cierre de año. Esta tabla la hicimos, es muy interesante porque enumera los sectores más importantes, y pues sectores que nosotros aquí en la firma damos puntual seguimiento antes de poder generar una inversión u operar algún instrumento. Tenemos primero los principales índices, después tenemos commodities, y después tenemos los sectores económicos, y ya tenemos volatilidad, tenemos México y tenemos el tipo de cambio. Miren, el primer apartado incluye lo que ha pasado en los últimos 5 años. Por ejemplo, el S&P 500 en los últimos 5 años, el 100% de las veces ha ganado el S&P 500 en los últimos 5 años. Y el promedio de ganancia anual ha sido del 2%. Por ejemplo, cuando movemos la muestra a 10 años, el 70%, es decir, 7 de 10 años, ha subido el S&P 500 con un promedio de rentabilidad del 1%. Hablando específicamente de junio. Y cuando lo elevamos nosotros, por ejemplo, a 15 años,
En 15 años, es decir, en 15 junios, el 60% de las veces el S&P 500 ha tenido un rendimiento promedio del menos 0.40%. Si sacamos un promedio del rendimiento de todas estas muestras y la probabilidad de cada una, tenemos que los mayores porcentajes de probabilidad y de rendimiento se encuentran en el S&P 500. El 71% de las veces dentro de esta muestra de 21 años ha subido en los últimos 20 junios, en promedio 0.5%. El 73% de las veces de estos últimos 20 años, cada junio ha subido el IWM, es decir, el Russell 2000, en promedio 1.85%. En el caso del West Texas Intermediate, del 60% de las veces ha subido 3.41 en promedio cada junio. Para el VIX destaca porque el VIX tiene de la probabilidad más alta, tiene el 74.5 de probabilidad dentro de los últimos 20 años en que un junio sea positivo, y ese junio en promedio sube 3.18. Entonces vean cómo acá tenemos pues ya muy claros los sectores que podrían, de acuerdo a la estadística de los últimos 20 años, tener un mejor desempeño en este mes de junio. Resumiendo, es el S&P 500, el Russell 2000, el petróleo, el West Texas Intermediate, la volatilidad, que bueno, ya le toca porque ha tenido un menos 40% en lo que va del año, y el caso de México también destaca. Y vean también incluso el promedio del dólar contra el peso, pues básicamente tablas. El 44% de las veces de los últimos 20 junios se ha mantenido menos 0.23, básicamente tablas respecto a los niveles que tiene ahorita, que son estaría consolidando todavía sobre los 19.